Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Iniciamos con nuestra clase de semiología, por favor, ¿sí? Buenos Con días, doctor. ustedes. Buenos días, Buenos días, Doc. doctor. Buen día, Doc. Buen día, Doc. Buen día, doctor. Buen día, doc. Hola a todos chicos. Bueno, iniciamos con nuestra clase de semiología, doctores. Hoy vamos a realizar el estudio de lo que es historia clínica. ¿Listo? Algo que les había mencionado con anterioridad es que nosotros no podemos realizar lo que es un interrogatorio adecuado si es que no nos ganamos la confianza de nuestro paciente. ¿Sí? Hasta este punto de historia clínica ya deberíamos habernos ganado la confianza de nuestro paciente. ¿Listo? Y eso les había mencionado se logra a través de la práctica clínica continua. ¿Sí? Hemos puesto algunos ejemplos ya en clases pasadas de cómo podemos lograr esto. Teniendo un trato amable, la atención respetuosa, con diligencia, ser atentos frente a nuestros pacientes, etc. Así que les voy a pedir que activen sus camaritas con fines, ya saben, de registro de asistencia y sobre todo para la participación que van a tener el día de hoy en clases. Listo. Bueno, entonces, hoy vamos a ver un documento que es editable, que una vez que terminemos lo que es el estudio de historia clínica, se los voy a pasar. ¿Sí? Bueno, a diferencia de las clases que vamos a tener en un futuro y a diferencia de nuestra anterior clase, hoy vamos a trabajar en este documento en formato Word, que es una guía de historia clínica, es un manual de historia clínica que se los voy a proporcionar para que ustedes por lo menos tengan una idea de qué es lo que nosotros debemos tomar en cuenta para realizar lo que es una historia clínica de forma adecuada. ¿Listo? La historia clínica tiene diferentes partes para comenzar. Tiene una primera parte en la cual nosotros vamos a poder observar los datos personales. ¿Sí? Tiene diferentes partes. Después de los datos personales, si ustedes observan, tenemos el motivo de consulta y la enfermedad actual. Eso es lo que nosotros denominamos y ustedes van a estudiar dentro de sus libros base y están descritos en estos como anamnesis próxima, como nos dice el nombre, ¿no? Anamnesis próxima. Es lo más próximo que tiene el paciente, es lo más cercano que tiene el paciente. Es el problema de salud actual, por así decirlo. Y tenemos otras partes que mucho más adelante lo vamos a estudiar, como por ejemplo los antecedentes. Ya estamos hablando de antecedentes. Esta parte de antecedentes que pueden ser personales, antecedentes, eh, por ejemplo, familiares, forma parte de la anamnesis remota, como dice el nombre, ¿no? Remoto, pasado. Entonces, en primera instancia vamos a dividir así a nuestra historia clínica. Una vez que nosotros realicemos el estudio de antecedentes personales, fíjense, tenemos antecedentes personales, familiares, etc. El siguiente paso dentro de la construcción de la historia clínica es la revisión por sistemas. Tenemos que saber para tal efecto cuáles son nuestros sistemas. Y bueno, ya casi en la parte, podríamos decir, final de la historia clínica, tenemos la exploración física y esta exploración física puede ser general y puede ser segmentaria. O dicho de otra forma, tiene que ser, ¿sí? General y tiene que ser segmentaria. Cuando ustedes oyen el término general, se dan cuenta que este tipo de exploración es
muy generalizada. Es decir, que nosotros vamos a poder tener un pantallazo de lo que al paciente le está sucediendo. ¿Sí? Muy general. Y cuando hablamos de examen físico segmentario, nosotros vamos a dividir por segmentos corporales: cabeza, cuello, tórax anterior, posterior, lateral, abdomen, lo mismo, anterior, posterior, extremidades superiores e inferiores, examen de pares craneales, etc. Una vez que realizamos la exploración física general y segmentaria, fíjense que en la parte final de nuestra historia clínica, tenemos, por ejemplo, los diagnósticos. ¿Sí? Fíjense, todos estos sistemas los vamos a revisar. Así que de eso no se asusten. Todo el año vamos a evaluar todos estos sistemas. Pero ya en la parte final tenemos los diagnósticos. Y si ustedes recuerdan lo que hemos visto en nuestra clase de fisiopatología, si yo tengo el diagnóstico, puedo solicitar exámenes complementarios, ¿sí? Y si yo ya sé a través de los exámenes complementarios con certeza cuál es mi diagnóstico, puedo ofrecer lo que es un plan terapéutico. ¿Listo? Entonces, doctores, nos vamos a basar en esto, pero vamos a empezar por estos puntos que son sumamente importantes. Lo que ustedes están observando en este recuadro hace referencia a los datos de filiación o a los datos personales, si quieren denominarlo así. ¿Sí? Cada uno de estos datos que ustedes están observando, fecha, apellido, nombre, edad, ocupación actual, etcétera, tiene suma importancia en la práctica clínica. Antes de comenzar este tema, podemos decir que la historia clínica es un documento médico legal. ¿Listo? No es cualquier documento. En la historia clínica, como nos dice el nombre, está redactado el historial clínico que presenta el paciente. Y justamente como se considera un documento legal, la redacción tiene que ser detallada. No podemos omitir información. ¿Por qué? Porque al ser un documento médico legal, doctores, esto está sujeto muchas veces a evaluaciones por personas que estudian leyes, abogados, jueces, fiscales, etcétera, con el fin de determinar, por ejemplo, negligencia o impericia. ¿Sí? Entonces, si nosotros omitimos algún tipo de información en la historia clínica, muchas veces puede ser que dentro del relato del paciente nos encontremos con datos que no nos parezcan relevantes, podemos meternos en problemas gravísimos. ¿Sí? Ustedes ya son imputables, ustedes ya tienen la mayoría de edad, así que cualquier tipo de alteración de redacción en su historia clínica les puede traer consecuencias legales. ¿Sí? Hasta hace algunos años atrás, las personas responsables por su formación práctica eran sus docentes con los cuales ustedes van a realizar sus rotaciones prácticas. Si ustedes cometían un error, lamentablemente la responsabilidad recaía en su docente de práctica. Pero ahora ya no es así. Ahora, si ustedes cometen ese error, ustedes son responsables de sus errores. ¿Listo? Así que tienen que prestar atención en la redacción y en la construcción de este documento. ¿Sí? Dos palabras claves que vamos a utilizar. La primera, interrogatorio. ¿Qué tienen ustedes, doctores, por interrogar? Y la segunda palabra, redacción. ¿Listo?
El secreto para realizar lo que es una historia clínica de forma adecuada es tener el hábito de lectura, ¿sí? Si es que ustedes no tienen el hábito de lectura, nunca han tenido el hábito de lectura, entonces se les va a complicar realizar el estudio de medicina y van a tener una redacción pésima. ¿Listo? ¿Alguna vez han leído un libro, a ver, que no esté relacionado con medicina? ¿Se han dado cuenta cómo es ese libro? No se repiten palabras, ¿sí? No se repiten palabras. Los autores, como son personas profesionales, por ejemplo, como manejan muchos idiomas, son estudiosos, eh, un autor, por ejemplo, a diferencia de nosotros, maneja una gran cantidad de palabras, ¿no? Tiene un vocabulario, podríamos decir, exquisito. Miren, les voy a poner un ejemplo. Les voy a leer un párrafo de un libro que titula El sabueso de los Baskerville, que es de Arthur Conan Doyle. Escuchen, ¿no? Dice, después de cabalgar más lentamente, llegaron finalmente a donde se encontraban los sabuesos. Los pobres animales, aunque afamados por su valentía y pureza de raza, gemían apiñados al comienzo de un hocino, como nosotros lo llamamos. Algunos escabulléndose y otros con el pelo erizado y los ojos desorbitados, mirando fijamente el estrecho valle que tenían delante. ¿Se ha repetido alguna palabra? Ninguna, ¿verdad? Probablemente las palabras cemento. Y, que se han repetido 3 veces en ese párrafo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en la construcción, perdón, de la historia clínica, es justamente tener ese tipo de redacción que es exquisita. Obviamente no nos vamos a comparar, ¿no?, con Sir Arthur Conan Doyle, ¿sí? Pero tenemos que tener una redacción adecuada. Debemos evitar palabras que se repitan. Y una palabra que lamentablemente se repite en la construcción de la historia clínica es refiere. Paciente refiere cefalea. Además de esto, paciente refiere disuria. Además de esto, paciente refiere coliuria. Además de esto, paciente refiere, utilizamos varias palabras dentro de un relato. Entonces debemos olvidarnos de eso. ¿Listo? Eso se gana con la práctica clínica. ¿Sí? Interrogatorio, interrogar al paciente y redacción. 2 palabras claves para construir de forma adecuada una historia clínica. ¿Qué entendemos por interrogatorio? Las señoritas son expertas interrogando. Ellas no preguntan, ellas nos interrogan. A ver, vamos a llamar a alguien que no participa, que nunca ha participado, para que nos interrogue sobre algún tema. A ver, a ver. ¿A quién? Francesca Michelle. ¿He pronunciado bien su nombre? ¿Es Francesca o Francesca? Francesca, ¿verdad? Doctor. Listo, a ver, adelante, Francesca. Interrógueme sobre lo que usted desee. A ver. Y su camarita, Francesca, está durmiendo. ¿Está prendida, doctor? A ver, adelante, Francesca. Ok. A ver, cuál ha sido o es su pasatiempo favorito? Jugar videojuegos. ¿Qué tipo de videojuegos? Uy, casi todos me gustan, pero me gustan aquellos que son en primera persona. ¿Cuántas veces a la semana juega los videojuegos? Rara vez, lamentablemente. Una vez a la semana, exagerando. ¿Y cuántas horas al día? Ahí sí, unas 6 horas, 8 horas al día cuando tengo tiempo. ¿Y por cuánto tiempo ha estado jugando videojuegos? Desde que tengo uso de memoria. Desde mis 10 años probablemente, probablemente menos, 7, 5 años.
Vamos a, perdón que te corte, Francesca, está bien lo que hace su compañera. Me va a seguir interrogando sobre el mismo tema, ¿sí? Ya tenemos un tema en común, videojuegos. Listo, sígame preguntando sobre ese tema. ¿Tiene algún videojuego favorito? Sí, ¿Cuál es? God of War. ¿Y cuál es el motivo de que es su videojuego favorito? Es entretenido y es relativamente sencillo. Siga preguntando. ¿Alguien más? A ver. Listo, Francesca, gracias. ¿Alguien más? Tenemos este tema en común. ¿Alguien más? A ver, adelante. ¿Quién ha levantado la manito? Adelante, Yesit. Siga preguntando. Y luego Mauricio. Buenos días, Doc. ¿Con el mismo tema? Buen día. Perdón. Sí, con el mismo tema. Eso es interrogar. Hacer varias Ok, preguntas sobre un mismo tema. referente a God of War, ¿verdad? De lo que usted quiera. Ah, Interrógueme. ¿por qué le gusta la franquicia? La historia griega, tal vez, los personajes. Porque, porque ha sido, bueno, cuando tenía aproximadamente 12, 13 años, ha sido el primer juego que me ha llamado la atención realmente. Y Ah, ok. desde, y desde ese momento, bueno, me ha atrapado el juego. Además que las historias, ¿no? En el primer número tenía que eliminar a Zeus. Y para el segundo, bueno, he tenido que comprar la segunda parte para tener que luchar con Zeus. Sí, me ha atrapado el juego. ¿Qué más? Y lo que más le gustan son las mecánicas. Disfruta los puzzles, las peleas. O en esencia está Eh, atrapado con la historia. es sencillo, me gusta por su sencillez y por su facilidad. Lo veo sencillo. A ver, otra pregunta, Erika, relacionado con lo mismo, con videojuegos. No nos vamos a encasillar en algo, vamos a hablar de forma, podríamos decir, mucho más general. Estamos Ok. interrogando. Asumiendo que le gusta God of War. Sí, sí. Asumiendo que le gusta God of War, puedo deducir que está relacionado con la familia de consolas de PlayStation. ¿Qué otros Sí, títulos de la consola le gustan? otro que me ha encantado y que ha sido probablemente mi juego favorito es Dark Souls 3. Dark Souls. Parece que le encanta ver la pantalla negra de carga. Sí, y me gusta la dificultad de ese juego. ¿Cuál fue su juego favorito o Mi juego favorito, Dark empezó Souls. por Dark Souls? Sí, es mi juego favorito, Claro que Dark sí. Souls 3. ¿Qué más podríamos preguntar? A ver, listo, Jessit, ¿verdad? A ver, adelante, Erika. Sí. Estaría ¿Qué bien. preguntaría? ¿Qué tipo de consola utiliza? PlayStation. Y también me utilizo la de Nintendo, Switch. El hecho por jugar tantas horas al día, ¿no ha tenido algún problema con sus muñecas? No, la verdad no. ¿Qué más preguntaría? A ver, adelante, Almendra, Javiera. ¿Qué más me preguntaría? Estamos bien, fíjense, es así interrogar, ¿sí? ¿Qué más preguntaría? Si le Tantas gusta cosas hay por jugar preguntar. solo o con amigos. Depende del tipo de juego, ¿sí? Si es Pro Evolution o FIFA, con amigos. Pero si juego solo, prefiero otro tipo de juegos. ¿Qué más preguntaría? A ver, Ricardo. A ver, volviendo al tema eso de los juegos, ¿es usted competitivo dependiendo del juego? Sí, no me gusta perder. O sea, Si digamos pierdo, que si lloro. está en una partida online, ¿usted haría todo lo posible por ganar? Si estoy en una partida online, soy camper. Me escondo y con un rifle de francotirador a toditos los bajo. Nadie me encuentra hasta el Pasa si final. hay otro camper en el equipo contrario y lo mata. No Mm, puede hacer nada. bueno, en ese caso lloro porque he perdido. Me enojo. ¿Lo volvería a intentar o se quedaría ahí? Lo volvería a intentar. Si es que me gana, lo invito para que sea mi compañero de juego y me aprendo su técnica.
y la uso en contra suya después. ¿Qué pasa si al final todo el día está jugando, si es que se da la posibilidad, y pierde? Me voy a dormir ¿No se llorando siente también. frustrado? También, por eso les digo, me voy a dormir llorando. Si es mucho la dificultad en un juego, ¿usted prefiere mantener la dificultad o si se puede bajar la dificultad? No, prefiero mantener la dificultad. Hace Aunque le poquito, tome mucho tiempo pasar. sí, sí, hace poquito mi hijo me ha retado a hacer lo siguiente. A él le gusta ver tutoriales de videojuegos, ¿sí? Y me dice, en este juego Sekiro hay una campana y esa campana tiene un letrero que dice no golpear la campana. Y tú tienes que hacer caso a la campana, porque si tocas la campana, automáticamente el juego incrementa su dificultad. Yo le dije, a ver, vamos a ver. Ingresamos y tocamos la campana 20 veces. Y hasta ahora no nos rendimos. Obviamente morimos y morimos y morimos, pero no le bajo la dificultad. Nos quedamos en esa. ¿Qué más? Fíjense que hay una gran cantidad de preguntas que nosotros podemos hacer relacionados con un tema, ¿sí? ¿Cuál ha sido el juego más divertido que ha jugado últimamente? Cuphead, List. ¿Sí? ¿Cuándo ha sido la última vez que usted ha jugado videojuegos? Tal día. Entonces, este ejemplo que les sirva para saber qué es un interrogatorio. Si ustedes se dan cuenta, a través de este ejercicio que hemos realizado, hemos sacado una gran cantidad de preguntas. Le gusta jugar solito, le gusta jugar con personas, cuántas horas al día juega, qué pasa si pierde, cuál es su juego favorito, por qué le gusta tal saga, cuál es el juego más divertido que ha jugado, cuál es el peor juego, cuál es el que le ha frustrado, etc. Entonces, dentro de historia clínica, doctores, tenemos que hacer lo mismo. ¿Sí? Si ustedes se han dado cuenta, en mi relato, yo he sido, vamos a decir, eh, les he hablado probablemente de más, ¿sí? Tomando en cuenta el último ejemplo que les he mencionado. Mi hijito ve tutoriales de videojuegos porque no tiene la habilidad, entonces con trampa él quiere pasarse los jueguitos y él me indica, ¿no? Si tienes que hacer esto, si tocas la campana, el juego incrementa su dificultad y yo como loco tocando la campana 20 veces para que el juego se haga más difícil. Ese tipo de relato es el que nosotros deseamos buscar en el paciente. ¿Listo? Que el paciente hable por su cuenta, que el paciente nos cuente qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? Yo debo evitar ciertas preguntas y les voy a poner unos ejemplos tomando en cuenta los videojuegos. A ver, Adrián Mateo, ¿juega Fortnite? No, Doc. Listo. ¿Han escuchado su respuesta? No. Y el relato ha concluido allí. Ese es el problema cuando nosotros condicionamos a cierto tipo de respuestas. Dentro de lo que es la construcción de la historia clínica, vamos a evitar ese tipo de preguntas, que el paciente responda sí o no. Es mejor que él relate, que él nos cuente qué es lo que le está sucediendo. ¿Listo? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ya tenemos una idea de qué es interrogatorio. No es pregunta-respuesta. Algo que tampoco debemos hacer es condicionar una respuesta. ¿A qué me refiero? Doctor, me duele el pecho. Tenemos que preguntar desde cuándo, cómo, qué es lo que hace para que le duela, realiza actividad física, no realiza actividad física, ese dolor cede con el reposo, incrementa con el reposo. Tenemos que realizar ese tipo de preguntas. ¿A qué me refiero con que no debemos condicionar? Doctor, me duele el pecho. ¿Te duele como si te estuvieran presionando? Ese dolor seguramente te impide respirar. Sí, doctor, me impide respirar. Doctor, me duele la pierna, me duele el glúteo y desde el glúteo ese dolor desciende hasta la pierna. Seguramente te duele como un ardor, como una corriente eléctrica y seguramente ese ardor llega hasta la punta del dedo gordo. Sí, doctor, así es, qué capo.
lo sabe todo. Debemos evitar condicionar ese tipo de respuestas. ¿Listo? Lo mejor es realizar la redacción tomando en cuenta el relato que nos proporciona el paciente. Entonces vamos a empezar por el primer punto, que es fecha. ¿Cuál creen que es la importancia de la fecha en la historia clínica? Porque a mí me interesa saber la fecha. ¿Cuál será el Al impacto? llamarse historia como tal es importante la linealidad que tiene, o sea, para ver igual la evolución, ver, o sea, para tener una forma de ubicarnos en el tiempo de nuestro Mm, paciente. Listo, puede ser. A ver qué nos dice Andrés. Doctor, Bueno, en quizá este caso comento el hecho de que como es un documento a la vez médico, tenemos que seguir lo que sería el proceso evolutivo. A la vez es un documento legal, como le especificaba. En este caso nos podría servir como para presentar en caso de que ya somos personas que pueden llegar a un juicio. En este caso nos puede presentar una manera de defensa, el hecho de establecer una fecha para determinar los tiempos. Listo, está bien, ¿no? Les pongo el siguiente ejemplo. Bueno, no mío, sino que le ha sucedido a una colega hace poco, ¿no? Llega una paciente al servicio de emergencia muy alterada, gritando, ordenando al personal médico a que se le atienda de forma inmediata, ¿sí? Y bueno, esta persona ha evitado ser atendida por el área de COVID en el hospital. Ella quería que se le atienda en el servicio de emergencia, no en el área COVID. Llega al servicio de emergencia la señora y la colega que le atiende le pregunta por qué ha asistido. Estoy tosiendo, estoy con fiebre, tengo secreción por la nariz, siento que me duelen los pulmones. Entonces la doctora en este momento le dice, señora, usted no debería estar acá en el servicio de emergencia. A todos aquellos pacientes que tienen síntomas y signos respiratorios los están atendiendo en el área de COVID. Y la señora, no voy a ir, no pienso ir, que me estoy exponiendo, etc. Y la doctora le indica, ¿sabe qué? No se está exponiendo porque hay personal médico que está siguiendo las medidas de bioseguridad estrictas y además le van a atender allí. ¿Sí? Y la señora se negaba. Entonces, ella revisa la historia clínica, la doctora, y ve que hace algunos días atrás ella había dado a la prueba de PCR positivo. ¿Sí? Entonces, enfrenta a la paciente y le dice, mire, usted hace una semana atrás ha tenido esta prueba positiva y el médico que le está tratando le ha recetado este tipo de fármacos. ¿Por qué ha asistido ahora? Señor, usted me está mintiendo. Usted me dice que no quiere exponerse a infectarse con COVID, pero usted ya tiene esta enfermedad. Usted me está mintiendo. Yo le aseguro, doctora, que no he asistido. Debe ser de otra paciente, se han equivocado, etc. Entonces, la doctora ha ingresado en duda. Ha llamado a lo que es el personal que trabaja en el área COVID y dicen, la señora ha asistido. Y el médico que le ha asistido acudió al servicio de emergencia y le conocía de memoria. Señora Juanita, ¿qué está haciendo acá? Usted no debería estar acá. Cualquier tratamiento, yo le he dicho que se comunique directamente conmigo. Yo le iba a hacer el favor de sacárselo sus medicinas del laboratorio y usted tenía que venir a recoger. ¿Sí? Los familiares han armado un escándalo porque los familiares no sabían que la señora tenía coronavirus. Ha exigido ver la historia clínica, se les ha mostrado a los familiares
en tal fecha tal paciente ha acudido por presentar este tipo de situación. Y la señora se hizo a la loca. Mentira. Señora, que esta es su firma, que esta es su huella. No podemos mentir. ¿Sí? Originado un escándalo tremendo en el hospital. Ella quería que le demostremos cuál era la fecha en la cual ella había asistido. Se van los familiares y la señora, acabo de acordarme, doctor. Van a disculpar por la molestia, es verdad, he asistido la semana pasada. Ahora, ¿por qué está asistiendo, señora? ¿Sabe qué, doctor? Sinceramente, yo ya he terminado mi medicación, pero mi esposo está mal, también es positivo. Pero como no es asegurado, entonces yo quiero que me den medicamentos para él. Por eso he mentido, doctor. Por eso he dicho que no me han atendido nunca y quería otros medicamentos. Así que va a disculpar por las molestias después de haber originado tanto escándalo. Entonces, fíjense que la fecha es importante. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, lo que han mencionado, para saber el curso clínico de la enfermedad. Cuánto tiempo el paciente ya presenta este tipo de alteraciones. Entonces acá vamos a colocar, ¿no? Es importante la fecha, 4 de marzo del 21. El número de registro, doctores, esto no todos los hospitales lo tienen, pero sí aquellos hospitales que trabajan con seguro. Sí, a través del número de registro uno puede evidenciar si su seguro sigue vigente, si no está vigente, etcétera. Pero no vamos a hacer énfasis en eso. Hablamos de lo que es el nombre y apellidos. ¿Por qué creen que es importante saber el nombre y los apellidos de vida? ¿Cuál será la importancia de esto? Para no equivocarse cuando se les da algún tratamiento, saber el nombre y el apellido correspondiente. No solamente por eso. A ver, adelante, ¿qué nos dice Noelia? ¿Noelia habló? ¿O Saray? No, para A poder ver, adelante. identificar tal vez a los familiares si es que se encuentra en un estado grave. Para poder identificar a los familiares. Bueno, les pongo otro ejemplo. ¿Cómo se sentirían ustedes si yo no les llamo por sus nombres? Como si no tuviéramos valor. Como si no tuvieran valor, como si no me importaran, por ejemplo, ¿no? Son los estudiantes del grupo A de semiología, ¿sí? Son aquellos estudiantes. Imagínense si yo me dirijo a ustedes a través de sus apodos, ¿sí? ¿Qué apodos tienen? No sé, a ver, el chinito, el gordito, la gordita, la cambita, el chaqueño, la chapaquita. ¿Cómo se sentiría? También, ¿no? No saben mi nombre. O yo les cambio de nombre. Por ejemplo, en vez de llamarle a quién, a Noelia por su nombre, le digo Ana. Hola Ana, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo se siente Noelia? Incómoda. Incómoda, ¿sí? No me conoce. Yo tan amable que soy con el doctor, llevo café todos los días a la clase y no me conoce. Entonces el nombre es sumamente importante. Recuerden lo que hemos hablado, ¿no? En la anterior clase. Nosotros debemos hacer sentir confortables a nuestro paciente. ¿Y qué mejor manera de aprender su nombre y su apellido? ¿Sí? Entonces el paciente va a pensar que nosotros tenemos real interés por él. Vamos a ponerle Juan Pérez. ¿Listo? ¿Por qué será importante la edad? Ya sabemos, la importancia del nombre es lo que hemos mencionado. Conocer a nuestro paciente. Si nuestro paciente se siente conocido, entonces él va a pensar que tenemos real interés por él. ¿Sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de la edad, ¿por qué me interesa saber la edad? A ver, adelante, Marifé Lorena. Doctor, la edad es muy importante ya que no todas las patologías se van a presentar de la misma manera a diferentes edades. Por ejemplo,
en un niño se pueden presentar diferentes patologías que un adulto. Entonces, por eso sería importante saber la edad. Listo. ¿Alguien más? A ver, ¿qué nos dice Saraí? Para administrar fármacos específicamente, ya que las dosis en niños, en adultos, varían demasiado. Listo, puede ser. ¿Qué nos dice Adrián? La edad es demasiado importante en el sentido de que podemos encasillar el conocimiento a enfermedades típicas, por ejemplo, de la infancia o de la edad adulta. Y podemos también, ejemplo, si es una paciente femenina y tiene más de 50, ya podemos saber que le ha llegado, le va a llegar la menopausia y cosas así. Está bien, Almendra. Yo creo que igual sería importante preguntarle para saber si es menor de edad o mayor de edad, que igual es un dato importante. Listo, está bien. Bien. Todo lo que ustedes han mencionado es correcto. ¿Sí? Existen diferentes enfermedades que son características de diferentes edades. ¿Cuál creen que es el tipo de enfermedad o el tipo de enfermedades más frecuentes a la edad que ustedes tienen? ¿Estarán expuestos a qué? No lo que dice su compañera Noelia, a las enfermedades de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque a esta edad, bueno, quieren reproducirse con todo. Se mueve o no se mueve, objeto animado o inanimado. ¿Sí? Entonces, son más propensos a desarrollar este tipo de enfermedades. ¿Qué pasa si ustedes observarían la presencia de verrugas a nivel anal y genital en un niño de 5 años? ¿En qué sospecharía? A ver, ¿en qué sospecha Cristian? O sea, sería bastante extraño para la edad, entonces incluso se podría suponer de algún tipo de abuso sexual o no. Eso es en lo que sospechamos, ¿no? ¿Cómo un niño de 5 años puede tener la presencia de verrugas a nivel genital y a nivel anal? ¿Sí? En un adulto de 50, 60 años, personas de su edad, por ejemplo, 20, 22 años, es frecuente esto. ¿Sí? Yo qué voy a pensar en ustedes si encuentro ese tipo de defecto. Esta persona mantiene relaciones sexuales sin el debido cuidado. Pero en un niño, ¿qué es lo que yo voy a pensar? Abuso sexual. ¿Sí? Incluso lo que alguno de sus compañeros mencionaba. Yo puedo pensar en cómo trabajan las enfermedades a diferentes edades. Y les voy a poner un ejemplo. Hablemos de neumonía. ¿Saben cuál es el agente etiológico más frecuente en la edad adulta? Productor de neumonía. ¿Alguien? A ver, Ludwig y Van Lois. No. Fernando Gómez, Niño de Guzmán. Por lo menos ahora en este contexto podría ser ya atribuible al mismo coronavirus, ya que hay varios casos de neumonía por este patógeno. No. La causa más frecuente en la edad adulta. Una bacteria. ¿Sí? ¿Y cuál es la causa más frecuente en un paciente pediátrico? Un virus. Fíjense cómo incluso la misma patología a diferentes edades o tomando en cuenta diferentes grupos etarios es capaz de modificar el agente etiológico. Listo. Ponemos otro ejemplo. Cuando ustedes llegan
hospital por presentar lo que es un cuadro de náuseas, vómitos y diarrea, ustedes son capaces de contar su relato. Existe un proceso fisiopatológico totalmente diferente que me ayudará a realizar el diagnóstico de la enfermedad. Yo voy a realizar un diagnóstico en ustedes, por ejemplo, de síndrome diarreico agudo o síndrome diarreico crónico. O hablaré de lo que es una gastroenteritis o una enteritis, por ejemplo. ¿Sí? Esos son los diagnósticos en los cuales vamos a llegar en un paciente adulto. Pero en un paciente de edad pediátrica, doctores, como este no nos proporciona el relato, listo, perdón. Bueno, enseguida me conecto desde el computador. Les estaba mencionando, ¿no? Con un paciente pediátrico, él no nos cuenta el relato. Lo hace la madre, lo hace el papá. Ellos sí saben si se presenta el paciente, pero probablemente no sepan sobre su intensidad, cuánto le duele, cómo le duele, no saben a ciencia cierta cómo se siente. Y nosotros no podemos llegar a este tipo de examen o de diagnósticos que son muy precisos, ¿no? El que les he puesto, diarrea aguda, crónica, síndrome diarreico, gastroenteritis, etc. Lo que nosotros hacemos dentro del paciente pediátrico es englobar, por ejemplo, dentro de síndromes que engloban prácticamente todas aquellas enfermedades que cursan con la misma sintomatología. Por ejemplo, si un niño presenta diarrea, voy a llegar al diagnóstico de síndrome diarreico agudo. Puede ser por un virus, puede ser por una bacteria, puede ser por un parásito, ¿sí? Puede ser una parasitosis intestinal, no sé. Para eso están los exámenes complementarios que me ayudarán posteriormente a determinar cuál es la causa etiológica de forma precisa. Lo mismo sucede con las alteraciones respiratorias. En un paciente, por ejemplo, que presenta una alteración respiratoria adulto, nosotros llegamos a diagnósticos precisos, como por ejemplo neumonía adquirida de la comunidad. En un paciente pediátrico no es así. En un paciente pediátrico, insuficiencia renal aguda con neumonía o sin neumonía. Entonces la edad es sumamente importante por los puntos que ustedes habían mencionado, ¿no? Existen patologías que si son causadas por el mismo agente etiológico, debido a las diferentes edades de presentación, la forma, por ejemplo, en las cuales éstas se manifiestan, el proceso fisiopatológico, etcétera, muchas veces puede llegar a ser completamente diferente. ¿Sí? Ahora, les comparto la pantalla nuevamente. Otro dato importante, entonces, dentro de lo que es la redacción de la historia clínica es el sexo. ¿Por qué es importante el sexo? Porque existen enfermedades de mayor prevalencia en un sexo y no en otro. Dudo que está con el micro apagado por si acaso. Doc está silenciado. Listo, ahora sí, muchas gracias. Bueno,
como les estaba mencionando, ¿no? El sexo es importante, el género es importante, porque nosotros tenemos que determinar a qué género pertenece un individuo. Y en este aspecto, nosotros tenemos que manejar este tipo de situaciones con pinzas. ¿Por qué les digo esto? Porque según las leyes de nuestro país, nosotros estamos obligados a preguntar. Doc, te lo escucho entrecortado. No sé si solo me pasa a mí. Yo también lo escucho entrecortado, Doc. Sí, Doc. Sí, doctor. Porque yo escucho un sonidito que probablemente es el que está causando interferencia. Bueno, ahora ¿cómo me escucha? Ahora se Sí, escucha está mejor. mejor. Ahora sí, doctor. Listo, ahora sí. Como les he mencionado, lamentablemente dentro de lo que es el estudio de medicina, tenemos que basarnos en dos géneros, masculino y femenino. ¿Listo? Así de simple. En este caso tenemos que evitar al paciente preguntar qué género considera tener él. Y actualmente, si ustedes se han dado cuenta, es, bueno, un tema de mucha controversia, ¿verdad? Entonces, lo que menos queremos es ingresar en esta controversia. Sucede que muchas veces en la práctica clínica ustedes van a ver personas con diferentes identidades sexuales. Mujeres que creen ser varones, hombres que creen ser mujeres, van a tener pacientes varones que se consideran mujeres, pero que a la vez se consideran lesbianas, etc. No vamos a ingresar en ese ámbito porque realmente es complejo. Lamentablemente, en este punto, para aquellas personas que tienen este tipo de identidad sexual, lo que se ve se anota, doctores. ¿Listo? Tenemos leyes, ustedes saben, de identidad de género en nuestro país. Esta persona ha nacido como Juan, pero ahora es Juana. Si ustedes, bueno, eso es identidad. En la parte de identidad vamos a anotar el nombre con el cual esté registrado en su carnet de identidad. ¿Sí? Si ha nacido hombre, Juan, y ahora es Juana, bueno, Juana. Pero en la parte de sexo, el género biológico al cual corresponda nuestro paciente. Bueno, no vamos a entrar en controversia, pero les pongo el siguiente ejemplo. Ustedes van a ver en su materia de psiquiatría que muchos autores psiquiatras consideran, por ejemplo, a este tipo de identidad sexual como trastornos de la personalidad. Ustedes van a ver en sus materias de psiquiatría, por ejemplo, las denominadas parafilias. Dentro de las parafilias se encuentran lo que es la pedofilia, la homosexualidad, el travestismo, etcétera, ¿no? Entonces, lamentablemente es un hecho. Si nosotros tenemos un paciente de sexo masculino que él cree tener la identidad de género femenino, lamentablemente biológicamente es un varón. Tiene próstata y tiene algunas características hormonales típicas del género. Esa persona nunca va a sufrir de lo que es cáncer de cervix, esa persona nunca va a ser capaz de engendrar un hijo, etcétera, ¿sí? O de concebir en este caso, ¿no? Porque no tiene útero. Entonces, doctores, en este punto, lo que observamos. Otro punto que es así de delicado es cuando nosotros hablamos de raza. De la misma forma, ustedes seguramente han visto, cuando estaban en el colegio, llenaban un formulario y probablemente también cuando se encontraban en la universidad. Bueno, esto ya no sé, ¿no?
llenan un formulario donde se les solicita a ustedes que marquen una casilla señalando el tipo de raza que ustedes consideran tener. Entonces, de la misma forma tenemos que manejar con cuidado. A ver, preguntamos a María, Carla María José Obando. ¿De qué raza es usted, Carla María? Se durmió Carla. Ya me escuchó, Doc. Ahora sí, a ver. Consideraría ser de raza blanca, tal vez. A ver, Almendra, ¿de qué raza se considera usted? Igual creo que raza blanca. A ver, vamos a poner como ejemplo algo controversial que ha sucedido los últimos días. Existe una actriz, no sé cuál es el nombre, sinceramente, pero se ha hecho famosa por una serie en Netflix, Gambito de Dama, creo que se llama. ¿Sí? Hace unos días atrás, creo que 2 días atrás, salió una publicación en una revista. Hace 2 días ganó el Globo de Oro. Salió una publicación en la cual consideran a esta actriz como una persona de color. En la descripción, por ejemplo, de este galardón que ha recibido de estas revistas, está así. Si ustedes ven, esta actriz es blanca. Es blanca como la leche, es rubia. Pero dentro de esta revista, por ejemplo, le han considerado una persona de color. ¿Sí? Es el término que utilizan las personas de habla inglesa para hacer referencia a personas de raza negra. Entonces, allí nació esa controversia. ¿Por qué están considerando a esta persona de raza negra si es blanca? Y le están considerando como una persona de color porque tiene ascendencia argentina. ¿Sí? Fíjense. Entonces, hablamos, por ejemplo, de la raza. Y se inició esta controversia que les estoy mencionando. Les pongo otro ejemplo. El día de ayer pregunto a una de sus compañeras lo mismo. ¿De qué raza usted se considera? Y ella me dice, yo soy caucásica. ¿Algunos de ustedes saben la definición de caucásico? Es No una sabía. persona Doc, que es blanca. Normalmente están los europeos, son medio pálidos también. Listo, ¿no? Si ustedes buscan en el diccionario, les dice que forma parte de una raza. Son aquellas personas, por ejemplo, originarias de Europa, que tienen determinados rasgos físicos. Y entre los que destaca, por ejemplo, uno de los rasgos físicos más llamativos es el color de su piel, que es pálido. Y este estudiante me dice, yo soy caucásica, ¿sí? Originario de Europa. ¿De qué parte es usted? Soy de España. ¿Y sus papás de dónde son? Son bolivianos. ¿Qué hacemos en ese caso, doctores? ¿Ustedes creen que esa persona es caucásica, originaria de Europa? o sea, nacer en un lugar no significa que pertenezcas a una raza. Listo, ¿verdad? Lo que ha mencionado su compañero. El lugar de nacimiento no condiciona mi raza. ¿Sí? Yo puedo ser
negro, pero nazco en Alemania, por ejemplo, y me creo blanco, ¿sí? No, el lugar de nacimiento no condiciona la raza. ¿Qué opinan ustedes de este ejemplo que yo les estoy poniendo? También es un tema muy controversial, ¿sí? Doctor, ¿podría decirse que, por ejemplo, el ejemplo que ha hecho de la chica, teóricamente tiene también descendencia caucásica, ya que por parte de sus padres, tarde o temprano se puede encontrar que sus descendientes lejanos son españoles? Bueno, prácticamente de todos nosotros. Si tomamos en cuenta la historia, no sé si ustedes alguna vez han escuchado, un gran porcentaje de la población mundial tiene lo que es el ADN de Gengis Khan, ¿sí? Entonces, vamos a evitar eso justamente, vamos a evitar esa controversia. Les pongo otro ejemplo, que es muy frecuente entre personas que viven al norte del continente. ¿De qué raza eres? Bueno, yo soy 25% europeo, soy 10% latino, soy 1% africano, soy un 15% asiático y otro 15% soy europeo. No, no existe eso, ¿sí? Bueno, obviamente existe, pero no podemos anotar todas las razas a la cual cree que pertenece un individuo. ¿Listo? Tomando en cuenta el ejemplo que su compañero nos ha dado. Bueno, los papás son bolivianos, pero nosotros por historia sabemos que hemos sido colonizados por españoles, ¿sí? Y los españoles han mezclado su sangre, su raza con las personas originarias de este continente. Entonces somos mestizos, ¿sí? Somos una mezcla de todo, prácticamente. Entonces, miren, es un tema que probablemente a muchos les resulte ofensivo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para no complicarnos la vida, doctores? Y tomando en cuenta estos ejemplos que han causado mucha controversia, vamos a tomar en cuenta lo que nos dice la literatura anglosajona, ¿sí? Ellos no se complican la vida. Toma en cuenta el color de piel y el origen de una persona para determinar su raza, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, somos un poquito racistas en este punto. Ellos no se complican la vida. Persona que provenga de México, Guatemala, Salvador, Bolivia, Argentina, Chile, ellos lo describen en su historia clínica como hispanos. ¿Sí? Justamente por esa herencia hispana que nosotros tenemos. En algunos casos, ellos nos describen también como latinos. Pero cuando hablamos de latinos, esto engloba también aquellos ciudadanos españoles, portugueses y brasileros. Ellos nos catalogan así. Si ellos observan a una persona de raza negra, negro. Si ellos ven a una persona asiática, asiático. Listo. Así de simple. Por los rasgos distintivos que tienen este tipo de individuos. Tomando en cuenta el último punto que les he mencionado, les comento que hace algunos años atrás he tenido la oportunidad de formar un estudiante cuyo nombre era Chen Shen-Shi, ¿sí? Él me decía, ¿sabe qué? No me llame así, dígame Charlie. Cuando me llame en la lista también dígame Charlie. Su nombre era ese, Chen Shen-Shi. Y cuando realizamos este tipo de ejercicio, yo le pregunto, Charlie, ¿cuál es tu raza? Y él, bueno, probablemente avergonzado para evitar este tipo de ejemplos,
me dice, soy mestizo. Y yo le digo, ¿por qué? Y él me dice, bueno, es que soy mestizo, doctor. Soy boliviano. No, no eres boliviano, eres chino. Y tampoco eres mestizo. Pero, ¿por qué me dice eso? Él refutaba lo que yo les decía con lo siguiente. Yo he vivido en Cochabamba desde mis 2 años de edad. ¿De dónde son tus papás? Mi papá es chino y mi mamá es japonesa. ¿Sí? En este caso, raza asiática, paciente asiático. No importa si él ha vivido acá 20 años, si domina el español y habla como cochabambino. ¿Sí? Él tiene el origen asiático, su ascendencia de la misma forma es asiática. Si estudiamos un poquito más de esto, ¿hay alguien que sea del Brasil? Acá en este grupo. ¿Nadie? Bueno, alguna vez algún estudiante brasilero me dijo, doctor, en Brasil tenemos diferentes tipos de personas negras. ¿Cómo así? Le digo. Es que cuando nosotros preguntamos... Yo, doctor, yo soy de Brasil, A perdón. ver, nos va a hablar entonces Giovanna, ¿no? Y me va a decir si es verdad lo que me ha dicho su compañera. Ella me dice, ¿sabe qué, doctor? Nosotros en raza anotamos lo que usted está diciendo basándonos mucho en el color de piel. Y tenemos colores como negro, mulato, pardo. ¿Es así, Giovanna, o no? Sí, es verdad, dicen eso, pero ahora ya no les gustan más que, digamos, mulato o algo así, porque dicen que todos son negros, por igual. Claro, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, eso es lo que, bueno, nosotros hacemos. Por eso les digo, es un tanto racista este punto. Sin embargo, es igual que el cacho. Lo que vemos, anotamos. ¿Listo? Lo que vemos, anotamos. Por ejemplo, tengo acá algunas compañeras que son de algunos países, por ejemplo, que tienen la piel blanca, ¿sí? Que se consideran de raza blanca, pero debido a lo que son nuestros orígenes, nuestra cultura, nuestra mezcla, nos consideramos mestizos. Pero yo les aseguro que a muchos de ustedes catalogarlos como mestizos no les va a agradar, ¿sí? No les va a agradar mucho. Entonces, en ese caso, bueno, lamentablemente, si ofende mucho a nuestro paciente, debemos tomar en cuenta lo que él refiere. ¿Sí? Es el ejemplo de la actriz y con esto termino este punto. Ella ha sido catalogada de color por la ascendencia argentina. No, se le está Españoles, por ejemplo, de la misma forma han tenido este tipo de problemas, ¿no? Hablamos de lo que es ocupación actual. ¿Por qué es importante realizar el estudio de la ocupación actual? ¿Por qué es importante? Adelante. Sería por los riesgos laborales que podría tener. Yo me acuerdo de un caso muy puntual en microbiología, donde la criptococosis se da principalmente en cuidadores de palomas, por ejemplo. Me sirve ya para tener un diagnóstico presuntivo. Listo, está bien, ¿no? Les pongo el siguiente ejemplo. Ustedes como estudiantes, ¿a qué tipo de problemas de salud se encontrarán sometidos? Esa es su profesión ahora, Lumbalgias. estudiantes. Lumbalgia, sí. ¿Qué más? Sedentarismo. Enfermedades psicosomáticas. Sedentarismo, estrés. Sí, si ustedes se dan cuenta, están todo el día frente a lo que es un computador y obviamente eso produce algunas alteraciones fisiológicas en ustedes. ¿Sí? Ponemos el ejemplo, a ver, de los futbolistas. Están sometidos a lo que son traumatismos musculoesqueléticos.
Si hablamos, por ejemplo, a ver, de aquellas personas que son mineras, están sometidas a qué tipo de enfermedades respiratorias, tuberculosis, por ejemplo. Si ponemos como ejemplo a personal médico, a ver, los médicos serán predisponentes a qué tipo de enfermedades, Intrahospitalarias. intrahospitalarias, infectocontagiosas, etcétera, ¿no? Entonces, es importante preguntar sobre la ocupación, si ustedes se dan cuenta, actual y ocupación anterior del paciente. Porque como bien había mencionado su compañero, averiguar sobre ese tipo de puntos va a tener lo que es una impresión diagnóstica que probablemente esté en relación con la ocupación. Ahora, cuando hablamos de procedencia, es totalmente diferente de residencia. ¿Listo? Es totalmente diferente de residencia. Y es totalmente diferente de el lugar de nacimiento. En la parte de edad, muchas historias clínicas prefieren anotar lugar y fecha de nacimiento. ¿Sí? ¿Qué diferencia ustedes encuentran entre procedencia y residencia? El Como lugar el nombre, Procedencia de dónde lugar, venimos y la residencia Procedencia que es de nos dónde hemos quedado a proviene vivir. la A ver, residencia. Es estudiar. nuevamente, por favor, doctores, no se olviden bajar las manitos, ¿sí? Para responder, las suben. Adelante, Adrián Mateo. ¿Qué diferencia existe entre procedencia y residencia? ok, doc. Procedencia va a ser de dónde viene el paciente, es decir, dónde ha nacido, y residencia es donde actualmente vive, porque es muy diferente, no sé, a un paciente adulto que proceda de Chernobyl, por ejemplo, pero vive en Cochabamba. O sea, tenemos que empezar a pensar en enfermedades medioambientales que puede haber adquirido en la infancia también. Listo. Les pongo el siguiente ejemplo, ¿no? Presten atención. No debemos confundir lo que es procedencia con lo que es lugar de nacimiento. ¿Sí? Hasta cierto punto son similares, pero existen algunas diferencias. A ver, Almendra, ¿de dónde es? He escuchado un acento particular en usted. Sí, soy de Chile. ¿De qué parte de Chile? Nací en Calama, pero vengo de Arica. Nació en Calama, pero viene de Arica. Ese es un ejemplo, por ejemplo, de lo que es lugar de nacimiento, ¿sí? Procedencia, vive en Arica. Y si le preguntamos su lugar de residencia hace 2 años, ¿dónde vivía? Aquí en Tiquipaya. Ahora está en Tiquipaya también, ¿sí? Entonces, ahora está su compañera viviendo en Tiquipaya. Lugar de nacimiento Calama, procedencia Arica, Chile, y lugar de residencia Tiquipaya, ¿sí? Son 3 puntos que pueden muchas veces encontrarse en relación o no. ¿Cuál es la importancia de esto, Vanessa, Sergia? Para ¿Por qué a poder mí me determinar, interesa digamos, conocer? las patologías, porque si una persona, por ejemplo, va de un lugar que es alto a un lugar que, por ejemplo, Santa Cruz, una persona que es de Santa Cruz va a ir a La Paz, va a tener mareos, entonces el lugar de donde venimos o procedemos en este caso sería muy importante para determinar ya un diagnóstico preventivo. Listo, les pongo el siguiente ejemplo, ¿no? Existen enfermedades que son típicas por cada región, ¿sí? Hablamos de lo que es procedencia. ¿Cómo tenemos que preguntar al paciente? Primeramente, de diferentes formas. Supongamos que yo me encuentro en este momento en la ciudad de Cochabamba y le pregunto a mi paciente, ¿usted vive usualmente acá en la ciudad? ¿No vive en otro lado? ¿Sí? ¿Dónde usualmente vive? ¿En alguna provincia probablemente? ¿Ha realizado viajes últimamente? ¿Se ha quedado a vivir en algún lugar estos últimos meses? Sí. ¿Sabe qué, doctor? Estos últimos meses me he quedado a vivir en Santa Cruz. ¿Eso va a estar en relación?
muchas veces con probables enfermedades. Tienen diferente clima. Ponemos como ejemplo el dengue. Dengue frecuente, Beni, Santa Cruz, Tarija, el Chaco, Pando, en el Valle de La Paz y en la parte del Valle de Cochabamba, ¿no? Y en el Chapare, por ejemplo. Es frecuente. Acá en la ciudad, ¿será frecuente el dengue? No, porque el clima impide que se reproduzca. En este caso, el vector, ¿verdad? Por ejemplo, yo les aseguro que es prácticamente inexistente en la ciudad dengue. Pero alguna vez hemos escuchado en personas que se encuentran internadas por dengue en el hospital Viena. Son casos que han llegado de otras provincias, por ejemplo, y en estas provincias es frecuente que debido a su clima, debido a su ecosistema, sea más frecuente que se desarrollen este tipo de enfermedades. ¿Sí? Procedencia. Entonces, cuando hablamos de residencia, prácticamente lo mismo, tiene la misma importancia. ¿Dónde vives actualmente? Es importante conocer la dirección de dónde vive el paciente, porque eso me va a permitir muchas veces otorgarle asistencia médica inmediata. Les pongo un ejemplo. Yo sé que tal persona vive en la Avenida América, esquina Libertador, el número de la casa es 1645. ¿Sí? Sé el número de la casa, sé las calles, por ejemplo, donde vive la persona. Esto se ve mucho en aquellos hospitales, en las cajas, por ejemplo, ¿no? El paciente llama, necesito una ambulancia, me encuentro mal, quiero que me vengan a recoger. ¿Sí? ¿Cuál es su número de asegurado? Se le da el número de registro, el paciente se encuentra habilitado, sale la ambulancia a recoger al paciente. Residencia actual. La residencia anterior, de la misma forma, tenemos que preguntar, especialmente haciendo referencia a qué lugares ha visitado últimamente. Les pongo un ejemplo, algo que hace unas cuantas semanas ha pasado. Una estudiante mía que se encuentra en 5º año me dice, ¿sabe qué, doctor? Yo estoy cansada de estar encerrada en mi casa, así que, no sé, ¿puedo irme de viaje? ¿Usted cree que me enferme por coronavirus? Bueno, no sé, no sé a qué lugares vas a ir, qué es lo que vas a hacer, pero de que existe la posibilidad, existe. Se fue a Villa Tunari y una semana después me escribe y me dice, tengo escalofríos, tengo fiebre, siento que mi piel se encuentra amarilla y hoy día al cepillarme los dientes las encías me han sangrado. Hace 2 semanas atrás se encontraba en otro lugar, que no era su residencia actual. Entonces probablemente esta persona haya importado una enfermedad que es característica de ese ecosistema, donde se encontraba. ¿Sí? Entonces esa es la importancia de preguntar este tipo de datos clínicos. Cuando hablamos de teléfono, doctores, bueno, solamente con fines de comunicación, nada más. ¿Sí? Programar citas, cancelar citas, informar sobre exámenes, resultados, etcétera, nada más. Comunicación. Y cuando hablamos de religión, también es otro punto que debemos manejarlo con sumo cuidado. Como ustedes habían mencionado en clases pasadas, la religión muchas veces evita ciertos procedimientos. Y lamentablemente, este tipo de, podríamos decir, de fe que profesa un individuo, llega a ser tan grande que puede complicar el estado de salud de una persona. Yo les pongo el ejemplo de lo que alguna vez nos ha acontecido. Creo que ya les he mencionado, era un niño que sufría de riñón poliquístico, cuyo papá tenía una religión que le impedía donar sangre y realizarse procedimientos quirúrgicos como el trasplante. Era tanta la devoción de esta persona en su religión
que era el único miembro de su familia compatible con su hijo para que le done el riñón y éste pueda vivir probablemente una vida plena. El papá ha decidido no donarle el riñón a su hijo. El día de la cirugía, de alguna forma se le ha convencido al papá de que le done el riñón. Él había accedido, pero él siempre ponía, no voy a decirle excusa, pero siempre nos hablaba de su religión, que su religión le impedía realizar este tipo de acciones. Hemos logrado convencerlo, pero el día de la cirugía el papá escapó. Imagínense, estamos hablando de su hijo, no estamos hablando de una tercera persona, ¿sí? Yo tengo mi hijo, si a mí me dicen, ¿sabe qué, doctor? Necesita otro corazón para que pueda sobrevivir, yo sin dudarlo 2 veces, listo, sáquenme el corazón, yo ya he vivido, ya para qué quiero vivir. Él merece una segunda oportunidad para que viva su vida. Es así de grave enfrentarse ante este tipo de situaciones, como la religión. ¿Qué podemos hacer? Nada. Tener respeto hacia el paciente, ¿sí? No podemos obligarle a que se someta a este tipo de procedimientos. Y hablamos de este otro punto que hace referencia al estado civil de un individuo. ¿Por qué creen que a mí me interesa saber el estado civil de una persona? Adelante, Andrés Mauricio. Bueno, según lo que comentaba, doctor, en este caso hay muchos aspectos en los cuales el hecho de vivir en un matrimonio constante a veces es sinónimo de un completo estado de bienestar, pero el hecho de separarse o el divorcio puede traer a la vez consecuencias psicológicas como tanto físicas, lo que se decía en el libro, digamos. Listo, a ver qué nos dice Jean Paul. Como podría ser para, supongamos de que acude un paciente a una consulta y está como con infección de transmisión sexual, digamos, tendríamos que decirle de que si su pareja también las tiene, o sea, preguntarle más que todo. Listo, está bien. Sí. A ver, ustedes, ¿cómo se sienten con sus parejas? ¿Será confortable? ¿Será estresante? ¿Qué nos dice Nicolás? Andrés Arnés, ¿cómo se siente con su pareja sentimental? Si está en este grupo va a decir que es confortable, pero probablemente le estrese, ¿sí? A ver, Doc, yo creo que me siento normal, tranquilo, sin preocupaciones, por el momento. Por el momento. A mí me estresaría, la verdad, ¿no? Tener a alguien que te esté molestando a cada minuto, que esté controlando tus horarios, que esté averiguando dónde estés, etcétera, ¿sí? Puede resultarnos estresante, puede resultarnos confortante, tantas cosas. Influye entonces sobre lo que es el estado de salud de un individuo con total seguridad. Ustedes hablan mucho de relaciones tóxicas, ¿no? Aquellas personas que les controla el celular, que les interrogan, etcétera. Son relaciones que no son saludables y lamentablemente esas relaciones que son saludables terminan mal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos que poner y darle la importancia a eso que estamos mencionando. Y algo que su compañero había hecho referencia también. Si ustedes tienen una pareja, vamos a hablar de pareja sexual estable. Porque si ustedes observan en este documento, tenemos soltero, casado, viudo, divorciado y unión libre. ¿Sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de pareja sexual, puede ser que esta pareja sexual se encuentre enferma. Y como es nuestra pareja sexual, ese ciclo de la enfermedad tiene que romperse. Les pongo un ejemplo. Algo frecuente en pacientes de sexo femenino, debido a las características anatómicas propias del género femenino,
es que es frecuente, a diferencia de un varón, encontrarnos con procesos infecciosos a nivel genital, ¿no? Hay algo que con frecuencia van a sufrir las señoritas, que es la infección por Candida albicans, ¿sí? La humedad, por ejemplo, de la zona genital favorece a que exista, podríamos decir, una colonización efectiva de este tipo de microorganismos. Bueno, les va a ocasionar molestia, picor, ardor, inflamación de la zona genital, van a mantener relaciones sexuales con su pareja, van a contagiar a su pareja y ellas van a tomar un tratamiento médico, ¿sí? El tratamiento médico en este caso no solamente debería estar enfocado a resolver el problema de salud de la paciente, sino también de su pareja sexual. ¿Qué pasa si nosotros otorgamos solo tratamiento a la paciente de sexo femenino? El varón, recuerden que ya ha sido infectado. Entonces, al momento, por ejemplo, de tener contacto sexual nuevamente, el varón va a reinfectar a su pareja sexual. Y el ciclo de la enfermedad continúa. Entonces, es importante averiguar sobre si mi paciente tiene una pareja sexual estable para que en caso de que suceda este tipo de situaciones, el tratamiento se dé a ambos individuos, ¿sí? Y ponemos como ejemplo otro punto, grado de instrucción. Cuando hablamos de grado de instrucción, hablamos de grado básico, técnico, universitario, posgrado, etc. ¿A qué grado de instrucción tiene? ¿Estudiado solamente hasta el colegio? ¿Estudiado, ha terminado el colegio? ¿Es bachiller? ¿Es universitario? Etcétera. ¿Por qué? Porque es importante el grado de instrucción. Adelante. Perdón que lo interrumpa, pero en el tema también de estado civil, aprovechando de comentar, o sea, para preguntarle si también se puede considerar, por lo que yo me acuerdo en ética médica, si llega el paciente inconsciente, o sea, el que termina tomando la decisión, si no me equivoco, llega a ser familiar, es cónyuge, ¿no? ¿Eso también nos podría ayudar el estado civil? Claro, también, ¿no? También. Gracias, disculpe la interrupción. No, adelante. A ver, el grado de instrucción, ¿para qué nos sirve? Ya hemos hablado que grado de instrucción no deberíamos confundir con lo que es educación, que es totalmente diferente. Adelante, Marifé. Doctor, para el grado de instrucción sería importante para el hecho de cómo le vamos a hablar al paciente, los términos que vamos a utilizar para que él pueda entendernos de acuerdo a su grado de instrucción. Listo, ¿no? Lo que su compañera ha mencionado. Hemos puesto en la anterior clase un ejemplo, que es melena, es el cortecito tipo Dora la exploradora, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, tienen un grado de instrucción que se considera alto porque son universitarios, pero yo debo evitar el uso de palabras técnicas para evitar que no me comprenda mi paciente. Yo a toda costa tengo que comprenderlo y tengo que hacerme comprender. ¿Cómo logro esto? Utilizando palabras comunes y corrientes. ¿Sí? Así de simple. Obviamente, aquella persona que tiene un grado de instrucción mucho más alto es capaz de comprender, por ejemplo, una mayor cantidad de palabras, incluso rebuscadas. Les pongo un ejemplo. Rezagado. ¿Qué es rezagado? Salen en las listas, ¿no? De la universidad. Aquellos estudiantes rezagados o el examen rezagado de tal materia se realizará tal fecha. Y yo les aseguro que cuando ustedes han ingresado a primer año de la universidad y han visto este anuncio, examen rezagado de anatomía humana 1, se han asustado. ¿Qué es rezagado? No sabíamos que teníamos examen el día de hoy. Han hecho fila para preguntarle a la secretaria. Hilito, tenemos examen de anatomía, ¿por qué no nos han avisado? No, recolección de firmas, chicos, esto es injusto. ¿Cómo una universidad privada nos toma un examen sorpresa? Y no saben qué es examen rezagado. Y hemos dado la anterior semana el examen de anatomía. Ahora otra vez el examen de anatomía. ¿Por qué? Una palabrita les ha confundido, ¿sí o no? ¿Sí? Por sus caras y sus sonrisas, sí.
les ha confundido. ¿Qué significa? Que es un examen retrasado, que está destinado a aquellas personas que no han logrado rendir el examen en el horario establecido. Entonces, fíjense, utilizamos palabras muchas veces rebuscadas, como les había mencionado, para hacernos comprender de mejor manera, ¿sí? Y muchas veces conseguimos un efecto totalmente adverso. Entonces, lo mejor es utilizar palabras simples que el palabra puede entender, o que el paciente, perdón, puede entender, ¿sí? ¿Alguna duda o pregunta que tengan hasta acá? Doc, Adelante. disculpe, tal vez no tenga mucho que ver con el tema, pero a una compañera se le ha ido el internet y ahora está tratando de acceder, está esperando que le acepten. Pero no tengo solicitudes. A ver. Alejandra Fabiola Gutiérrez es Doc. Listo. Bueno, ¿alguna pregunta, doctores? Entonces ya sabemos cuál es la importancia, ¿no? De realizar el estudio de lo que les he mencionado. Les llamo lista para terminar nuestra clase y dentro de unos minutitos continuamos con la clase de fisiopatología. En fisiopatología tenían una tareita ya, ¿no? Tenían que buscar algunos conceptos. A ver. Preguntas, dudas. Vamos Doc, a ir este construyendo. documento, ¿dónde Sí. lo podemos encontrar? Ah, Yo perdón. lo voy a cargar, así que no se preocupen, ¿sí? Gracias. Pero todavía no lo vamos a cargar, un poquito más adelante. Una vez que sepan ya la redacción y una vez que ya les indique qué parámetros van a tomar en cuenta para realizar su primera tarea, que yo creo va a ser la siguiente semana, lo cargo para que vayan trabajando en esto. Sí, tenía otra pregunta por allí, adelante. Doctor, yo estaba leyendo que antes de hacer la anamnesis hay un periodo de tiempo en el que se hace la ectoscopía. A ver, indíquenos, ¿qué es ectoscopía? Bueno, por lo que estaba leyendo es como que, ¿qué es lo que vemos del paciente al momento que él ingresa? Por ejemplo, su estado de ánimo, el color de su piel, o sea, rasgos que identificamos cuando el paciente ingresa a consulta. Excelente, ¿no? Lo que su compañera ha mencionado. Eso es lectoscopía. Tenemos que observar lo que el paciente presenta por fuera. Eso también lo vamos a ver más adelante. Eso ya forma parte de lo que es el examen físico, ¿sí? Tenemos que observar una serie de aspectos. El semblante que tiene el paciente, la forma en la cual camina el paciente, qué actitud adopta el paciente al sentarse, al acostarse en la camilla, incluso la forma en la que saluda el paciente. Tenemos que tomar en cuenta incluso el apretón de manos que nos da el paciente. Tenemos que observar una serie de cosas. Eso ya forma parte del examen físico. Eso nos va a dar una idea de, puede ser, del estado físico y mental de un individuo. Eso lo vamos a ver más adelante, pero les pongo un siguiente ejemplo. Las personas que son expertas realizando este tipo de examen son sus padres de familia, ¿sí? Son expertos realizando este tipo de examen. Cuando ustedes están tristes en la familia, ¿quién se da cuenta primero? La mamá. La mamá. La mamá. ¿Sí? Ustedes pueden disimular su fase, su postura o qué sé yo, pero se da cuenta. ¿Por qué estás así? Te noto extraño, te siento raro. Tú no eres así, por más que traten de disimular ustedes, ¿no? Entonces tenemos que tener ese grado de observación en un paciente. Eso lo vamos a estudiar mucho más adelante. Les llamo lista, así que atentos. Avan, Presente, Doc. Evo, Presente, Doc. Begote, Presente, Doc. Arce. No está Arce, Arraya. Tampoco, Barral.
Presente, Doc. Estaba con el micrófono apagado, perdón. ¿Quién, perdón? A Ryan. Está durmiendo, Raya. No. Barriga. Presente, doctor. Au. Presente, doctor. Llanos. Presente. Daza. Presente. Encinas. Presente, doctor. Herrera. Presente, doctor. Flores. Flores. Flores Navia. Presente, doctor. Usted me Gamboa. Presente, doctor Flores Navia. ¿Y quién dijo presente anteriormente? Yo también, Flores. Arratia. Gamboa. Presente. Gómez. Presente. Gutiérrez. Presente. Gutiérrez. Presente. Gutiérrez Silvestre. Presente, doctor. Gutiérrez Angulo, ¿verdad? Gutiérrez. Listo. José. Presente. Guaita. No está Guaita. Hurtado. Presente, doc. Ibarra. Presente, doctor. Caramillo. Presente, doctor. Loaiza. Presente, doctor Loaiza. López. Presente, doctor. Luján. Presente, doctor. Márquez. No está Márquez. Miranda. Presente, doctor. Miranda Rebeco. Presente, doctor. Montaño. No está Montaño. Mundo Corre. Tampoco. Muñoz. Hoy se van a activar el... Ni Glipu. Presente. Presente. Orellana. Presente, doctor. Tuño. Presente, doc. Barco. Presente, doctor. Pérez. Pérez, presente, doctor. Pizarro. Presente, doctor. Rivera. No está Rivera. Riva. Presente, Tampoco. doctor. Rocabado. Presente. Doctor Rivas, sí estoy. Listo, Sánchez. Presente, doctor Sánchez. Cona. Presente, doc. Torrejón. No está Presente, Torrejón. doctor Torrejón. Torrejón, Torrico. presente. Torrico. Torrico, presente, doctor. Vaca Flores. Presente, doctor. Beizaga. No está Beizaga. Velarde. Tampoco. Presente, doc. Vélez. Presente, doctor. Zambrano. Presente, doctor. Zambrano Valenzuela. Presente, doctor. Primero es Sharon. No, primero es Jimena y luego Sharon. O sea, Jimena, ¿no? Yo sí soy Jimena. Sharon. Presente, doc. Listo. Zamorano. Presente, doc. Y Centeno. Presente, doctor. Doctores, nos vemos dentro de... ¿A qué hora pasamos clases de fisiopatología? 25, ¿no? Dentro de 10 minutitos nos vemos. En Doctor. Doctor. Sí, adelante. Una cosa, la primera clase dije presente, pero mi micrófono no había estado sonando y de todas formas puse en el chat. No sé si tengo falta del lunes. A ver, voy a revisar luego. ¿Listo? Ya está bien, gracias, doctor. Nos vemos entonces dentro de Hasta 10 luego. minutos. Chao, chao. Doctor, Hasta luego. una consultita. A mí no me abre